Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta Pluma respondiendo 5 preguntas frecuentes y en menos de 14 minutos. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la herramienta Pluma? La herramienta Pluma está incluida en varios programas, especialmente en los de producción vectorial, ya que nos sirve para realizar o crear trazados libremente para generar formas a través de líneas curvas o rectas. La herramienta Pluma entonces nos sirve para poder desarrollar estos trazados de una manera libre sin estar limitados a formas preestablecidas. Esto nos ayuda también para poder definir áreas específicas, donde nosotros queremos colocar color a través de trazo y a través de relleno. En otros programas como los de edición de fotografía digital, se utiliza para poder seleccionar áreas, partes o zonas específicas de una imagen, para la cual necesitamos la herramienta Pluma para marcar a través de puntos de ancla esa área que necesitamos destacar o resaltar. La segunda pregunta dice, ¿cómo funciona la herramienta Pluma? Y en esencia la herramienta Pluma tiene dos formas para poder funcionar. Uno es haciendo clic y soltando. Hacemos un clic, soltamos y luego hacemos otro clic y soltamos. Esto hará que creemos líneas rectas. Y la otra forma es haciendo un clic y arrastrando. Al hacer un clic y arrastrar empezaremos a crear líneas curvas. Estas son las dos maneras en las que esencialmente se puede utilizar la herramienta Pluma. Pregunta número 3. ¿Cómo puedo modificar los trazos? Para modificar los trazos lo podemos hacer de diferentes formas. Con la herramienta de selección directa, por ejemplo cambiando la herramienta en la parte superior que se distingue por ser una flecha blanca, o presionando su método abreviado, únicamente la tecla A en nuestro teclado. Al activarla veremos cómo se visualizan cada uno de los puntos de ancla que hemos colocado anteriormente. Así que podremos hacer un clic sobre ese punto y podremos mover el área hasta donde ese punto ha sido colocado. De esta manera podremos modificar la apariencia de ese trazado. También existe otra manera para poderlos modificar y es arrastrando directamente las líneas rectas. Si vamos con la herramienta de selección y hacemos un clic en cualquier línea recta, podremos extender y veremos que el espacio entre cada nodo se mantiene, pero podremos extender o acortar ese espacio. Además de esto, también dentro de la herramienta Pluma, si vamos a la barra de herramientas y mantenemos presionado, dentro de estas opciones tenemos la última que dice herramienta punto de ancla. Al hacer un clic, veremos que cambia la visualización de la flecha blanca a una letra V invertida. Esta herramienta nos ayuda a modificar también las formas. Si lo hacemos desde una línea recta, podremos hacer un clic y en lugar de arrastrarse, se cambiará a una línea curva y veremos que aparecen los conductores y los manejadores. Además, podemos editar los puntos de ancla directamente. Si hacemos un clic en un punto de ancla que está recto como este acá, veremos que al hacer un clic y arrastrar, aparecen los manejadores o los conductores y estaremos cambiando esa línea recta y esa unión recta a una línea curva. También funciona para poder convertir todos esos trazos curvos que hemos creado a rectos. Para hacer esto únicamente bastará con hacer un clic sobre el punto de ancla que tiene una curva y al soltar veremos que se ha convertido en una línea recta. Y finalmente también podemos modificarlos manipulando la cantidad de puntos de ancla que tenemos. Para esto, dentro de la herramienta Pluma, al mantenerla seleccionada, veremos que tenemos la opción de añadir punto de ancla y de eliminar punto de ancla. Si hago un clic sobre añadir punto de ancla y paso sobre la forma, en cualquier línea recta que esté unida por otros dos puntos de ancla podré colocar un punto adicional. Por ejemplo, haré un clic en este espacio exactamente sobre la línea y veremos que ahora añade un nuevo punto que puedo manipular. Podría añadir ese punto de ancla
en cualquier parte o en cualquier área donde exista una línea curva o una línea recta. Y ahora con la herramienta de selección directa podría modificar esos puntos que acabo de colocar. Cada uno de ellos, dependiendo si está en una línea curva o una línea recta, podrá tener estos conductores o manejadores para poder mover la pronunciación de la curva, o únicamente podremos mover ese punto uniendo esas dos líneas rectas para crear una forma diferente. Si por el contrario lo que necesitamos es eliminar puntos, porque ya no necesitamos que exista en esa parte, o queremos modificarla a una apariencia diferente, entonces dentro de la herramienta pluma podemos seleccionar la herramienta eliminar punto de ancla. Para eliminar el punto de ancla deberemos hacer un clic exactamente sobre el punto que queremos eliminar, y al hacer un clic veremos que desaparece. Y como ese punto desaparece, lo que hace es crear una línea lo más corta posible para unir esos dos nodos que ahora quedan sin ese nodo intermedio. Es así como podría ir modificando y cambiando todas las formas y los trazados que hemos creado con la herramienta pluma. La pregunta número 4 dice: ¿debo cerrar siempre las formas creadas con la herramienta pluma? Y para aclarar esta interrogante debemos primeramente saber que para cerrar una forma que estamos creando con la herramienta pluma es necesario que siempre ubiquemos nuestro punto inicial y luego de haber finalizado la forma que necesitemos, volvamos a ese punto. Al volver a ese punto veremos que el cursor cambia y añade un círculo, indicando que cerrará ese vector o que cerrará ese trazo. De esta manera es que creamos formas cerradas. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta es depende, porque al tener una forma cerrada tendremos un contorno uniforme alrededor de toda esa forma. Entonces, si nosotros tenemos un mayor grosor de trazo, veremos que esa forma está cerrada y tiene una unión en todas las partes. Entonces, ahora veremos que este trazado es uniforme y se mantiene en toda la forma. Si por el contrario yo trazo una forma que no está cerrada y por ejemplo dejo hasta este punto y luego cambio a una herramienta, entonces ahora tendré una figura abierta. La mayor diferencia se verá primeramente porque veremos un hueco y veremos que esa forma se fuga. Y segundo es que cuando tengamos un color en esa forma, veremos que esa unión entre los trazos se hace con una línea recta, pero esa línea recta al no tener contorno, nuevamente veremos ese cambio. Si estamos creando formas o figuras de cualquier tipo, lo mejor es que estén cerradas. Sin embargo, las figuras abiertas se pueden utilizar para otros fines, como por ejemplo si estamos creando una ilustración y supongamos que este recuadro es el torso de un personaje, seguramente yo voy a necesitar crear la manga de la camisa, pero no quiero que exista un contorno cerrando la forma de esta manera, porque si lo cierro entonces parecerá una forma diferente que está superpuesta. Si por el contrario, en lugar de hacer este tipo de forma, yo hago una forma que quede abierta, eso me podría servir incluso para dar la ilusión que este elemento se trata de una manga o de un brazo que es parte del personaje. De esta manera es que deberíamos de analizar si necesitamos que nuestra forma sea totalmente cerrada o si necesitaremos en algún momento tener estas aperturas y estas fugas de color en nuestra forma para los elementos que estemos diseñando y el fin que tengamos. Y la última pregunta dice: ¿cuántos puntos de ancla debería de tener un trazado? La respuesta a esta pregunta es fácil y directa, y es la menor cantidad posible. Eliminaré esto que he creado como ejemplo y si con la herramienta elipse trazamos uno acá de referencia, veremos al cambiar a la herramienta de selección directa que este elipse únicamente está conformado por 4 puntos de ancla,
aunque tengamos estas líneas curvas, no hay puntos de ancla entre cada uno de estos puntos para poder generar la curva. Eso quiere decir que yo puedo crear con la herramienta pluma líneas curvas que no tengan como requisito fundamental tener una gran cantidad de nodos para ir creando esas curvaturas, sino que en lugar de hacer esto, puedo minimizar la cantidad de puntos de ancla y, por ejemplo, colocar uno acá, colocar el siguiente mucho más abajo, y vean, esto me dará una pronunciación diferente, y luego colocar el siguiente mucho más lejano de este. Cuando hacemos esto, lo que ocurre es que empezamos a minimizar la cantidad de nodos. Esto nos lleva a tener mejores vectores. Primero, nos ayuda a tener una mejor fluidez. Este vector que está acá tiene líneas mucho más fluidas que este. Y segundo, permite que la edición de ese vector sea mucho más fácil, porque para poder brindarle la fluidez a este vector que yo tengo acá, cambiaré la herramienta de selección directa y tendría que ir editando cada uno de los nodos. Esto haría que yo tenga que evaluar la misma forma que tengo, la distancia entre cada uno de los puntos, y que para ir dando la fluidez el trabajo sea mucho más arduo y extenso, y aún así quizá no lograr esa perfección a nivel de trazado. Con esta otra forma, en la cual en lugar de 5 o 6 puntos únicamente tiene 3, el trabajo de edición es mucho más fácil. Vean que acá hay una imperfección en la fluidez. Si con la herramienta de selección directa activo los nodos, ahora es mucho más fácil para mí únicamente editar la fluidez de ese nodo y así poder ir creando una forma mucho más perfeccionada. Entonces el tiempo de edición se reduce. Por esa razón es que se recomienda que para cualquier trazado y para cualquier forma que estemos realizando con la herramienta pluma, la cantidad de nodos se mantenga en la mínima posible. Y aunque no hay una cantidad establecida para todas las formas libres que hagamos, podemos inspirarnos o ver formas preestablecidas, como la herramienta elipse, que traza elipses con 4 puntos, la herramienta rectángulo, que traza ese rectángulo con 4 puntos y eso hace cada uno de sus vértices, y asimismo ir evaluando las siguientes formas que tengamos para poder ver la cantidad de puntos de ancla que necesitan y así evitar tener un exceso de puntos de ancla que nos hagan mucho más lento el trabajo. Con esto finalizamos este video para aprender a utilizar la herramienta pluma respondiendo 5 preguntas frecuentes y en menos de 14 minutos. En otros videos hablaremos de otros detalles importantes y también estaré respondiendo otras preguntas que nos facilitan comprender el uso de esta herramienta tan importante. No olviden dejar en los comentarios sus dudas y sus consultas y también compartir este video si saben de alguien a quien le pueda servir esta información. Saludos.